Hola, soy de Mono Frigora y aquí les traigo una nueva creepypasta, La Niña de los Cañaverales. Me gustaría compartir con ustedes un relato que de niño escuchaba, ya sea de los cuentos de mis tíos, quien durante mucho tiempo fue trailero y recorrió varias carreteras del sureste mexicano, allá por los 70s, de los cuales me platico muchos relatos que con todo gusto compartiré con ustedes. En esta ocasión, me gustaría compartir una historia que escuché de mi mamá, la cual le ocurrió a mi prima política, y esta la escuché a escondidas debido a mi edad, y a las largas pláticas que sostenía mi madre con mi familiar en cuanto ella llegaba, me indicaba que fuera a jugar a mi cuarto, esto porque ya se encontraba oscureciendo, o bien que me fuera a dormir. Yo siempre he sido curioso, así que en cuanto veía llegar al familiar con cara demacrada y los ojos hinchados, me daba curiosidad de saber de qué platicaban. Lo que hacía yo al ser pequeño, esperaba que se acomodaran, y lo que mi tía y madre iban a la cocina a preparar un café, aprovechaba el momento para irme rápido y ponerme abajo de un viejo y gran sillón que estaba en la sala, y esperaba saber qué era lo que los tenían tan preocupados, y ahí fue cuando inició todo y me dejó varias noches sin poder dormir. Mi tía, al tomar asiento y platicar con mi mamá, le dijo: "Doña Cuquita, disculpe que venga a estas horas a molestarla", a lo cual mi mamá le contestó: "Malvinita, no es ninguna molestia, por favor tome este jarro de café y ahora sí dígame de qué forma la puedo apoyar, la veo muy demacrada". "No se crea, doña Cuquita, los problemas que nunca faltan", contestó mi tía. "Recuerda que me fui a vivir a Morelos, a las orillas, en unos terrenos que compró mi esposo, su compadre Librado", al cual mi mamá sintió con la cabeza, recordando que habían comprado unos terrenos con el fin de fincar una casa a las orillas de un pueblo de Morelos. Pues le cuento, todo iba bien, ya habíamos terminado de construir la casa, solo que mi hija, la de en medio, Constanza, ya está entrando a los 16 años. Ella, 2 meses después de que construimos y dejamos bien la casa completa, me comenzó a mencionar que por la zona sentía una presencia como si la estuvieran vigilando, y en varias ocasiones se fue a dormir a la recámara de su hermana porque mencionaba que veía sombras en su recámara. "Usted ya me conoce, doña Cuquita", me agarro en mis momentos de buena enojo por los pueblos de Guerrero, de donde son mis familiares. El decir muy no se entiende que estás enojado, y le dije muy claro: "Mira, mija, ya estás grandecita para estar haciendo estas cosas a tu edad, esto ya no corresponde", y la obliga a que se durmiera sola en su cuarto mientras se tomaba su café. Recordé que no tenía mucho que habíamos ido ahí, estaba a las orillas de un pueblito en ese entonces de Morelos, era un lugar solo y se me hace inmenso. Caminando como a 20 minutos de la casa estaba un riachuelo, en cual en ese entonces todavía se podía uno meter a nadar. Era un lugar casi sin habitar, las casas más cercanas estaban como 30 minutos caminando, y para llegar al centro del pueblo a 1 hora caminando. Era un lugar que, a pesar de su verdor y de algunos grandes árboles, era un lugar desolado y con un gran silencio y unos vientos que por las noches hasta silbaba. Lo que nos habían dicho que ese lugar había sido una cañaveral muy grande, es decir, un lugar en donde se cultivaba la caña de azúcar, parte de una hacienda muy grande que por los años 20 se fue su esplendor, pero que duró poco, ya que a mediados de los 30, por la guerra cristera, el dueño fue detenido, él y su esposa y también su pequeña hija de 5 años. Nunca más se volvió a saber de ellos. El gobierno expropió el lugar y lo dio a trabajar a los comuneros, quienes, por miedo o por tener al fin un terreno de su propiedad para cultivar la caña sin tener que seguir siendo peones, no dijeron nada ni cuestionaron el paradero de la familia, quienes eran muy católicos, y de la esposa e hija se decía que eran unas muñecas de porcelana por el blanco de su piel, su pelo rubio y el azul de sus ojos. Mientras me acordaba del lugar, interrumpió mi pensamiento mi tía, y continuó narrándole el problema a mi mamá. "Después, doña Cuquita, y no presentó ningún problema hasta que apenas hace un mes comenzó todo. La última vez la tuvimos que ir a buscar por todas las orillas del pueblo con antorchas, estaba bien oscuro y solo se escuchaban los gritos de dolor. Eran de mi Constanza. Los pocos vecinos que estaban ahí mejor se encerraron. Tuvimos que ir por el cura, quien nos acompañó hasta que la pudimos agarrar. Traía la ropa hecha jirones y traía unos moretones como si le hubieran azotado. Después de dar parte a las
autoridades y verificar su estado. Con ayuda del párroco la trasladaron a la Ciudad de México, en donde la atendieron en el hospital de la Castañeda y la dieron de alta. La dejaron en casa de mi tía, que estaba más cercana a la clínica, y también gracias a la ayuda del padre se contactaron a unos padres de la Catedral de Morelos, los cuales eran exorcistas y ya estaban checando algunos eventos que estaban ocurriendo por la zona donde vivía mi prima. Cuando estaban más tranquilos todos pudieron platicar con mi prima, la cual les contó que después de que mi tía la obligara a dormir en su cuarto la primera noche no pudo dormir, se sentía observada y a pesar del clima caluroso y húmedo, que es algo normal en la región, ella sentía mucho escalofrío. Después, en las noches subsecuentes, comenzó a escuchar risas de una niña afuera de la casa. Le dio mucho miedo por la hora y por lo oscuro del lugar estuviesen jugando niños. Fueron muchas noches que escuchó esto hasta que al fin se armó de valor y se asomó por la ventana, y pese a la oscuridad pudo distinguir la figura de una niña pequeña que jugaba cerca de su casa. Lo que le llamó la atención fue que la niña vestía ropa de encaje, traía unos zapatos muy brillosos y tenía un pelo rubio que solo lo había visto en muñecas. Lo dejó pasar y a la tercera noche la niña no estaba jugando, solo estaba sentada mirando la ventana de mi prima. Cuando se asomó y la vio, se espantó y echó un brinco hacia atrás. Temblando y con un sudor frío se dio ánimos para volver a asomarse a la ventana, y así lo hizo. La niña estaba sentada, con una gran sonrisa, lo cual dio más tranquilidad a mi prima, y vio que la niña la llamaba con la mano, pero mi prima le decía que no con la cabeza. La niña seguía insistiendo, así que mi prima refirió que en ese momento no sintió miedo, así que se le hizo fácil salir de su casa, a pesar de ser una puerta pesada que al abrir por la humedad de la región secaba las bisagras de la puerta, lo cual hacía que rechinaran fuerte y estar trancada con un palo grueso y pesado. Mi prima logró salir sin despertar a nadie. Fue al encuentro de la niña, la cual al verla corrió hacia ella y la invitó a jugar. Platicaron mucho y mencionó que no había nada malo y tampoco hasta ese momento no sintió ningún miedo. Jugaron y platicaron, solo que le llamó la atención que cuando estaba amaneciendo la niña se ponía un poco seria y triste y le mencionaba que se tenía que ir porque la estarían buscando. A lo lejos solo pudo ver una sombra, que al verla la niña de forma inmediata se despidió de mi prima y corrió hacia la sombra. Eso siguió ocurriendo de forma recurrente hasta que por fin, ya teniendo la confianza, mi prima le preguntó quién era ella, y fue cuando la niña la vio fijamente a los ojos y de forma muy seria le preguntó: ¿y tú sabes guardar un secreto? Lo cual mi prima respondió un poco titubeante y entre dientes contestando afirmativamente. Fue cuando la niña tomó de la mano y comenzaron a caminar. Pese a la oscuridad mi prima pudo reconocer parte del camino. Iban en dirección al riachuelo en la parte alta en donde nace la caída del agua. Mientras caminaban la niña le comenzó a indicar que ella conoce el lugar muy bien, ya que ella vivió por ahí y que en ocasiones escapaba del cuidado de sus nanas y recorría todos estos rincones, le dijo mientras soltaba una risa, lo cual hizo que mi prima sintiera un poco de desconfianza y algo de miedo. Antes de que mi prima hiciera un comentario, la niña le mencionó: te llevaré al lugar en donde oculte algunos juguetes, muñecas y pelotas para que juguemos, y algunas monedas, muchas monedas amarillas, ya verás, te gustará verlas, le dijo sonriendo. Ya al estar cercano al lugar en donde nace el riachuelo, la niña se detuvo de golpe, volvió a mirar de forma muy seria a mi prima y le dijo: es muy importante que no menciones nada, ni comentes lo que veas. Puedes tocar las monedas amarillas relucientes, están en unos jarrones grandes y ollas, pero no te puedes llevar ninguna ¿entendiste? Le dijo mientras mi prima se sintió desmayar. La niña apretó de forma fuerte y la jaló sin darle tiempo a nada. Se hincaron y comenzaron a retirar la hierba de la zona y vio una fosa grande y muy oscura. La niña le comentó: ven, no necesitamos luz, conozco muy bien el lugar. Siguió escarbando. Mi prima ya no dijo nada y siguió a la niña. Al estar dentro de la fosa, la poca luz que daba la luna permitió ver lo que la niña le indicaba: unas muñecas viejas muy sucias estaban ahí, también ropa de niña con encaje, rota y sucia con mucha tierra.
y unas ollas rebosantes de monedas muy brillosas. Antes de que mi prima hiciera o dijera algo, la niña la volvió a jalar y la sentó junto a ella y comenzó a platicarle: mira, antes de que tú llegaras a vivir aquí había una casa muy grande y muy bonita, en ella vivíamos mi papi y mi mami, ojalá la hubieras conocido, era muy bonita, ya no la he vuelto a ver ni ella ni a mi papá, susurró la niña con una gran tristeza, y continuó contando: éramos muy felices hasta que un domingo al ir a la iglesia el padre comenzó a hablar de unos hombres muy malos que nos querían llevar al infierno y que nuestro deber como buenos cristianos y temerosos de la ira de Dios debíamos defendernos y protegernos de esos animales que ahora el gobierno apoya y permite que se propaguen en sano costumbres que nos harán perdernos de la gracia del Creador. Poco después dijo la pequeña, mi padre, los peones que lo querían mucho a él y a su familia por su generosidad y el buen trato que siempre les dio, comenzaron a reunirse en este lugar, le dijo la pequeña, y volvió a jalar a mi prima para susurrarles: por eso que debemos estar muy calladitos y evitar que la que me cuida Epa, que me volví a escapar a jugar, tú ya la has visto, ¿verdad? Ya que ella es muy mala y me castiga y tú no quieres que me pegue, ¿verdad? Esto último hizo que mi prima se quedara de piedra y comenzó a sentir que su corazón latía con más fuerza. Tenía unas ganas de salir corriendo, de gritar, pero la niña lo volvió a sujetar. Aún no termino de platicarte nuestro secreto. Una noche, mientras mi papá y unos hombres se seguían reuniendo aquí, llegaron unos hombres muy malos a la casa. Mi mamá alcanzó a decirme: corre, sal y ve con tu papá, tú ya sabes dónde se reúnen. Mientras mi mami me decía esto, se escucharon muchos gritos de auxilio de las sirvientas y de mis nanas. Ella solo alcanzó a meterme abajo de la cama. Entraron al cuarto y comenzaron a pegarle a mi mami. Creo que querían su ropa porque varios de ellos se la quitaron mientras mi mami gritaba no sé cuánto, gurró hasta que ya no se escuchó nada, hasta que los hombres se comenzaron a marchar. Después hubo muchos gritos y sonaron muchos cohetes. Escuché que uno de ellos les dijo: ya están todos y por el riachuelo agarramos a más, ya no dirán nada, los tuvimos que ayudar a llegar a donde algún día iremos todos. Bueno, si es que existe ese lugar. Todos comenzaron a reírse muy fuerte y se comenzaron a irse. Solo se quedó un hombre y vi a una de mis nanas, la cual se le acercó y comenzó a platicar con él. Le dijo que faltaba yo, y mencionó: no te preocupes, la buscaremos y ella nos dirá lo que nos interesa. Y mi nana vio a aquel hombre, le preguntó: ¿nadie sabe de esto, cierto? El hombre sonrió y le dijo: tú sabes que no solo tú y yo lo sabemos, hay que darse prisa, no tardarán en llegar más refuerzos. Mi general no quiere más bronca por la zona, quiere dejar en claro a estos fanáticos que al gobierno se le respeta, y sé que él no es ningún maje. Ya también se huele el dinero de este revoltoso, no vaya a ser que se nos adelante y no ese quedemos sin nada. Ve a ver si está por aquí la escuincla para que nos lleve a dónde está el dinero. Y le replico: es una lástima que no hayas podido ver dónde se metía la escuincla para ver en dónde su padre se reunía, ahí segurito estaría el dinero, casi estoy seguro. Mi nana le reprochó: con estos cañaverales es imposible salir sin perderse, además si no hubieras matado a todos tal vez te hubieran dicho el lugar. El hombre se enojó y le gritó: y deja que en los interrogatorios soltaron todo, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo saber que había mucho dinero para comprar armas, el suficiente para irnos lejos y vivir como reyes, lo cual mi nana lo besó y le dijo: no te preocupes, verás que se cumplirá lo que hemos soñado. La niña se encogió y le dijo a mi prima: por más silencio que guarde. Me encontró y me hizo que la llevara al lugar. El hombre me dijo: mira, nenita, llévate estas muñecas y estos juguetes, también tu ropita, la vas a necesitar para el largo viaje que harás. Y me sonrió. Le mencionó la niña a mi prima. Después de que llegaron al lugar y vio los jarrones y las ollas llenas de las monedas amarillas, le dijo a mi nana y a mí: vengan a este rincón, tengo esta antorcha, espérenme aquí, voy a regresar por ustedes y por las monedas mientras ustedes las cuidaran por mí. Sirvió muy fuerte y lo único que escuché fue el sonido de dos cohetes. A mí me dio mucho sueño y cuando desperté mi nana y yo estábamos aquí las dos solas. Mi nana es muy mala, ella sale y me castiga si me escapo. Me dice que va a esperar por la carretera a su prometido, ya que él nos encargó cuidar las monedas y eso haremos mientras yo voy a esperarlo, tú te quedas a cuidarlas. Y le dijo: es por eso que cuando me salgo a jugar y ella regresa y no me encuentra me pega, le dijo llorando. Mi prima menciona que de repente escuchó la voz de una mujer, su voz era hueca y sin emoción llamaba a la niña, su voz estremeció a mi prima. La niña le empezó a decir: corre o ella te castigará. También bajo la luz de la luna alcanzó a ver una sombra
sombra la silueta de una mujer. Luego escucho los gritos de la niña llorando y suplicando que ya no la pegara. Mi prima corrió y no paró hasta llegar a la casa. En cuanto llegó no pudo dormir en toda la noche. No dijo nada, solo estuvo más callada de lo normal. A mi tía no le dio importancia pensando que era normal en chicas de la edad de mi prima. Continuó relatando mi prima a los sacerdotes mientras ellos escribían y grababan la conversación. En la noche siguiente mi prima fue nuevamente despertada por la niña, lo que hizo estremecerse y ponerle los pelos de punta. La niña estaba ya en su cuarto y la estaba moviendo para que salieran a jugar. La niña se veía normal, no le notó ningún golpe, su ropa impecable, unos zapatos negros muy brillosos. Mi prima entre miedo y sorpresa le dijo a la niña que se fuera, que no tenía ganas de jugar. La niña se puso muy seria y le mencionó: a las dos nos une un secreto, así que si no quieres que le diga a mi nana que tú ya sabes nuestro secreto y ella venga a buscarte, debes de venir a jugar conmigo. Mi prima comenzó a rezar, pero era tal el miedo que no recordaba ninguna oración completa, tartamudeaba. La niña solo la veía con curiosidad. Mi prima, al borde del llanto y casi histérica, le decía a la niña: ¿por qué a mí? La niña sonriendo le dijo: yo no tuve nada que ver, tú fuiste la que nos invitaste. ¿Recuerdas cuando te fuiste a aquel salón con tus amigas y comenzaron a jugar con la tabla? Ahí fue cuando nos guiaste hacia ti. En cuanto llegaste a vivir aquí pude encontrar a alguien con el cual podría serla mi amiga, mi compañera. Estabas abierta y dispuesta a dejarnos entrar. La niña dio un salto de la cama de mi prima y de repente hizo algo que la dejó a punto del infarto. La niña comenzó a hacer muecas, su rostro ya no era aquel cándido y dulce, y con una voz sueca y con eco le mencionó: salgamos ahora. Fue cuando llegó la sombra y comenzó a ver cómo la sombra llevaba una cuerda muy gruesa, y la niña le mencionó: por tu culpa mi nana se dio cuenta que me he escapado, ahora me castigará. En cuanto la silueta comenzó a golpear a la niña, mi prima empezó a sentir un gran ardor y dolor que no pudo contenerse y comenzó a gritar. Salió corriendo de la casa rumbo al riachuelo, quería meterse al agua para mitigar un poco ese dolor y ardor que le provocaba los golpes que recibía la niña. Pese a esos golpes la niña no se inmutaba, su rostro no mostraba ningún dolor, solo sonreía y corría al lado de mi prima. Pese al dolor mi prima estaba con un miedo helado, ya que la niña, pese a su corta edad, corría a la par de ella y le hablaba con una gran sonrisa. Le mencionaba: si no quieres sentir más dolor yo te puedo ayudar, solo debes de hacer lo que yo te diga, verás que esto es algo pasajero. Y continuaba riendo mientras la sombra seguía golpeando a la niña. De repente se escuchó un silencio. Yo, escondido en el mueble, sentía palpitar más fuerte mi corazón. Casi podría jurar que mis tía y mamá escucharon los latidos de mi corazón. Mi tía le mencionó que tendría que acudir al obispado de Morelos para que se les diera un permiso para hacer un exorcismo, y al ir a buscar a mi mamá era para que también la llevara con una conocida de mi mamá que venía de Oaxaca. Al pasar del tiempo supe que ella era una chamán, antiguos curanderos y personas encargadas de realizar limpias. Después supe que se llevaron amarrada a mi prima y fue la chamán quien le expulsó ese espíritu, ya que en el obispado no le dieron la autorización, argumentando que requerían más pruebas. A pesar de que los padres volvieron a solicitar al arzobispado que este hiciera un caso real, no se los autorizaron. Los padres fueron enviados a otros diócesis, no los volvieron a ver. Mi prima y mis tíos se mudaron de ahí 2 años después de que le ocurrió ese suceso. Mi prima continuó su vida de forma normal. Bueno, quedó con algunas secuelas según dicen los médicos, que es artritis y reumatismo. Los lugares muy húmedos o con mucho frío le provoca, según lo que mencioné yo, un dolor insoportable en los huesos. En su momento le dijeron que era raro que una persona joven tuviera ese tipo de problemas de personas de edad más avanzada. Ya no ha tenido ningún tipo de evento paranormal, solo que en las noches no le gusta quedarse sola y cuando hay mucha oscuridad prefiere prender todas las luces de la casa. Nunca se casó ni tampoco quiso tener hijos. Menciona que es feliz con los sobrinos. La zona ya no es la misma, ya está llena de casas y de aquel riachuelo no quedó el rastro, fue entubado.
Lo que sí es que surgieron muchos relatos y mitos de gritos por la noche de gente que de la nada se hizo muy rica, y también de la locura de dos personas, una que trabajó en el ayuntamiento en control de aguas y otra persona que era albañil y trabajó para una constructora que llevó a cabo la realización de unos complejos habitacionales, según dicen los que saben que es el precio que se paga cuando se encuentran dinero enterrado por mucho tiempo. Pero bueno, esas historias se las platicaré en otro momento. Excelente noche. Eso es todo, espero haya sido de su agrado, no olviden suscribirse.